ahora en la candidatura presidencial. Margarita Stolbizer no va a aceptar ni negar nada hasta saber qué es lo que pasa con el radicalismo. Y esto lo sabremos el domingo que viene. Buen Patito, lo tenemos a Sergio Beristain para hablar de todo. Sí, señor. Sergio, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Charlie? ¿Cómo anda, Berman? ¿Qué dice? Muy bien. Bien, bien. Sergio, vos sabés que venía para acá, sabía que teníamos que hablar con Berman y... Beristain, perdón. Y pensé una pregunta que la verdad tiene que ver con lo que está pasando en la convención radical. A mí los números me dicen que presuntamente podría ganar la posición proacuerdista con el macrismo, ¿no? Y habrá que ver si el candidato en esa instancia es Ernesto Sanz. Lo que habría, si ese es el escenario, el próximo sábado es una primaria donde participe Mauricio Macri y participe un candidato radical. Ahí vamos. Digo, para Macri, esto es lo que yo pensaba, no es tan sencillo competir contra toda una estructura partidaria, porque la verdad, uno si mira hoy la cuestión dice, no, Macri frente a Sanz, Macri es el gran candidato, se consolida. Pero digo, Macri, que tiene un partido en la capital federal, que tiene algunos acuerdos en Córdoba, en Santa Fe, pero digo, esa primaria, ¿no es una primaria poco compleja para Macri frente a un radicalismo que tiene una estructura partidaria que va del norte al sur y del este al oeste? Es una muy buena pregunta y te diría, en primer lugar hay que ver si el acuerdo se logra. Exactamente, yo sí coincido. ¿Y en qué condiciones? Si efectivamente se reduce a pro-radicalismo. ¿Y cómo quedan los heridos del radicalismo? Exactamente. Pero supongamos que esto es así, ahí yo creo que hay dos preguntas. ¿Hasta qué punto el radicalismo todavía tiene esa red famosa, mítica, en todos los pueblos, con capacidad de fiscalización? ¿Dónde tiene fortalezas y dónde debilidades? Yo no me imagino el radicalismo con fortalezas de fiscalización en el Gran Buenos Aires, por ejemplo. Claro. Y hasta qué punto el PRO puede, al mismo tiempo, hacer acuerdos con segmentos de la sociedad que tienen redes a nivel capilar, nuclear, y compensar la falta de estructura partidaria. De todas formas, esto lo que pone manifiesto es que esta elección es una elección de candidatos sin partidos y de partidos sin candidatos, ¿no? Es muy raro esto, pero la verdad que te pone manifiesto que todos los candidatos tienen dificultades para asegurar la fiscalización, que son los datos de esta elección. Sí, porque en el PRO dan como hecho que ellos en la primaria, Macri, la verdad, es el hombre más instalado que la gana. Pero yo me acuerdo de una primaria que hubo Graciela Fernández Mejía contra De la Rúa, por ejemplo. Graciela Fernández Mejía era una gran protagonista y ganó De la Rúa, ¿no? En su momento. Con un aparato que en esa época era distinto. Distinto, exactamente. Estamos hablando pero bueno, nada, 17 años atrás, con un radicalismo todavía... Exactamente. Con otra energía y con otro tejido organizativo, ahí sí, muy probado, incluyendo capital y provincia de Buenos Aires, que son los dos distritos donde el radicalismo ha colapsado, ¿no? Sergio, yo voy a ser un poquito más inmediato que el Pato. Digo, en función de lo que está pasando, ¿cómo es la transición hasta las PASO y hasta las elecciones? Pues hay temas muy pesados dando vuelta en la Argentina. Digo, lo de Nisman, la AMIA, la DAIA, la economía, el enfrentamiento con la justicia. Es así, Charlie, el nombre del juego de esta elección es incertidumbre, alta incertidumbre, mucha volatilidad, una dinámica bastante impredecible. Yo creo que hay tres conflictos muy claros. Hay una puja por el liderazgo, y esa puja es buena porque la democracia necesita, obviamente, alternancia, recambio, pero se da en un contexto de fragmentación política, de un gobierno que todavía no efectivamente está ayudando a la transición, sino que se niega a asumir que se va a fin de año y hace como si siguiera, ¿verdad? Esas tensiones que se generan por la puja de liderazgo no se reducen a nivel nacional, sino que también involucran a la mayoría de las provincias, porque hay recambio obligado en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, por decisión, Tucumán. Hay un conjunto muy relevante, siempre Santa Fe y Mendoza no tienen reelección, pero por ejemplo Neuquén, que es la provincia con la mayor riqueza energética, también hay recambio. Eso genera obviamente muchas tensiones a lo largo y a lo ancho del país, no solamente por la presidencia. Hay un segundo conjunto de cuestiones que tienen que ver con la economía, como está Martín, se lo dejo a él, pero obviamente acá hay una cantidad notable de tensiones que se acumulan y que generan puja distributiva que impacta en la política. Estamos abriendo ahora las paritarias y hay ahí obviamente una cantidad de cuestiones que van a influir en el proceso electoral. Y el tercer núcleo de problemas, yo creo que es el más importante de todos, es
justamente esta ruptura de un equilibrio inestable, pero equilibrio al fin, que teníamos entre los servicios de inteligencia, los sectores, la Fuerza de Seguridad, la Justicia Federal y el mundo de la política, que trata con ese, digamos, segmento clave en cualquier estado, a veces poco transparente, pero que en Argentina se rompió y está generando una cantidad impresionante de conflictos que vemos todos los días. Habla la presidenta el domingo pasado, a las horas se cuelgan 4.000 horas de escuchas telefónicas por internet. Sí, es inédito. Una respuesta, bueno, obviamente. Entonces, la pregunta es, ¿qué sigue a esto? Bueno, ¿qué sigue? Bueno, yo tengo miedo, y no es un miedo mío, que el episodio Nisman no sea el último episodio que pone de manifiesto el desorden y la crisis que se ha generado con falta de conducción política. ¿Vos decís que se han liberado fuerzas oscuras? Sí, que estaban liberadas de antes. Pero que ahora... Tuvimos el episodio de Lauchón y tuvimos otros episodios que no están claros, que también forman parte de esta saga. Digamos que era un agente de la CIDE que fue, dice, asesinado por el Grupo Halcón de la Policía Federal, de la Policía de la Provincia. La Provincia de Buenos Aires. Hay cosas que han pasado que si uno las conectase, buscando algún vínculo causal, la verdad que da miedo. Sergio, una pregunta que yo no sé si está medida y no sé si va a tener influencia, pero... Es muy llamativa la decisión de Cristina Fernández para con Estiuso y para con los titulares de inteligencia y Casuriaga y Larcher a fines del año pasado. La verdad que si el gobierno había trabajado con ellos desde el año 2003 hasta acá, es muy extraño que faltando 9 meses se tome esta decisión de separarlos. Los más prudentes te dicen, lo lógico hubiese sido o en el 2007 o en el 2011 o nunca más. ¿Para qué esto? Porque esto era previsible. La pregunta es, digo, ¿esto en la sociedad influye? Y la consulta que tiene que ver con esto es, algunos pueden premiar o decir, mirá Cristina, la valentía que tuvo de soltar esto que genera estas consecuencias también, o decir la verdad que fue una decisión equivocada porque esa decisión de separarte de Estiuso a 9 meses de tu final de gestión genera también costos altísimos. ¿Se entiende? Digo, ¿se puede promediar la valentía de la decisión, la audacia, o se puede cuestionar la imprudencia? La verdad que no he visto ningún sondeo, habría que hacerlo porque es una pregunta crítica, teniendo en cuenta que el ciudadano promedio no sigue los vericuetos de las pujas. Era como un terreno intocado. Sí, es un terreno bastante sórdido. Claro, muy sórdido, no hay información, digamos, no es un tema conocido por el conjunto de la sociedad, es un tema más de las élites, lo que llamamos en general el círculo rojo. Sí. Pero yo te diría, es cierto que la presidenta tiene un atributo muy fuerte y es que es vista como una persona con coraje. Y esto cruza incluso a los sectores no kirchneristas, ¿no? Sí. Ese atributo es muy firme y me parece que la presidenta se apalanca en él para seguir efectivamente sosteniendo el control de la agenda o intentando hacerlo, ¿no? De la agenda pública. Al mismo tiempo creo que es no solamente riesgoso, sino que hay sectores importantes del gobierno que están tratando de bajar la presión, negociar con no solamente lo que queda de la comunidad de inteligencia más o menos razonable, sino incluso con la justicia federal. Y creo que ahí aparecen dudas, digamos, hasta qué punto esto puede ser o no sustentable, teniendo en cuenta lo que ocurrió, por ejemplo, con Carlos Menem y el juez Jorge Urso. Claro. ¿Se acuerdan ustedes? A 6 meses de dejar el poder, ya Menem estaba con prisión domiciliaria. Pero en principio yo creo que hay como una especie de necesidad de lograr una tregua para que esta transición no sea tan compleja. Yo coincido con vos, pero me parece que a veces el temperamento o el protagonismo de la Presidente pone obstáculos a esa tregua. Digo, todos sabemos que hay gente del gobierno queriendo hablar con la justicia, que hay gente, bueno, Parrilli, que tratará de improlijar lo que pueda, pero evidentemente algo con Estiuso pasó porque dejaron de hablar de Estiuso. Digo, pero a veces la presidenta sale y patea el tablero, como el otro día en el Congreso. Es una cal y una arena, pero el hecho de que hayan designado a Aníbal Fernández y a Guado de Pedro en una situación tan compleja, en cargos tan críticos, yo creo que pone de manifiesto una voluntad de apaciguar el conflicto y no echar más leña al fuego. Sergio, dijo ella que era, no era una dirigente política, habló de Karina Rabolini, que escuchaba, pero yo le pregunté con quién se ven en segunda vuelta y creía que era con Mauricio Macri. Digo, ¿qué evaluación tenés? ¿Qué fue lo que ha pasado con...? Se puede equivocar Karina, nos podemos equivocar todos, pero indudablemente Massa ha caído. ¿Tenés alguna opinión de qué pasó con Massa en este año que está en esta situación? Yo creo que hay en el establishment y en este círculo rojo la idea de que Massa se está como desinflando. Cuando uno ve los números, eso la verdad que no es así. Creo que el momentum que se genera a partir de la muerte de Nisman, par y paso al mismo tiempo que la implosión de UNEN, el que mejor lo aprovechó fue Mauricio Macri.
Reutemann, ¿no? Y el pase de Reutemann consolidó también esta especie de, digamos, ofensiva. Pero yo creo que hay que mirar los distritos para entender lo que pasa en la política nacional, Pato. Sí. Reutemann quería desplazar al socialismo. Sí, totalmente. Era su objetivo más importante. Y el principal candidato para eso era el CEL. Exactamente. Él tenía que ir con el CEL. Y casi gobernador hace 4 años. Estaba trabajando con el CEL. Con lo cual no tenía mucha opción Lole. Sí, coincido. Sí. Lo contrario ocurre, por ejemplo, en Tucumán o en Jujuy, donde Massa mide muy bien. Sí. Y los radicales de esas provincias están obligados a ir con Massa, si no, no pueden llegar a ser gobernador. Entonces, digo, para entender lo que pasa en la construcción nacional, no desde Buenos Aires, sino desde el interior, hay que ponerse en los zapatos de los dirigentes que están tratando de volver al poder. Y ahí las opciones de alianzas tienen que ver efectivamente con los pesos relativos de los candidatos nacionales. La gran pregunta es el GBA. Gran Buenos Aires, claro. Bueno, en el GBA todavía Massa sigue liderando. Sí. Scioli mide bastante bien, Randazzo está creciendo gracias a los trenes y Macri está ganando, sobre todo en la primera franja, pero pierde presencia por ahora, por lo menos, en el segundo y el tercer cordón. Yo creo que ahí se juega la elección. Sí. Y es demasiado prematuro para entender cómo se van a ir ordenando. Sergio, la última, nos quedamos sin tiempo. La presidenta ha dado señales en las últimas horas que son significativas. La salida de Mason, el incumplimiento de la Cámpora en la capital federal, la disconformidad porque en Mendoza la Cámpora no obtuvo... Digo, uno empieza a tener la sensación de que la presidenta va por el triunfo, pero va con su gente, con sus íntimos. A lo mejor entra Randazzo en esta definición, pero ¿y Scioli? Veremos si al final del día, cuando llegue el momento de cerrar la lista, Charlie, ahí a mitad de junio, la presidenta se va a jugar efectivamente a prescindir de Scioli o se resigna a sumar a Scioli y capitalizar el liderazgo que ha construido a lo largo de los años. La presidenta en años electorales hace populismo económico y pragmatismo político. Lo puso a Cobos, lo puso a Vudú, lo puso a Insaurralde, al propio Scioli en 2007 como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí. No lo quieren más hoy que en 2007 a Scioli. Nunca lo quisieron y sin embargo lo usaron o lo necesitaron para ganar votos. Yo creo que la misma situación, el mismo pragmatismo puede orientar la decisión de la presidenta en junio. Un gusto haberte tenido, Sergio. Chao, Sergio. Bueno, ya viene Martín Redrado y hablamos de economía. Patito, ¿alguna